Aquí empieza un nuevo recorrido por la Selva del Saber, un programa producido por el Consejo de Estudiantes de Postgrado de la UACH. La Selva del Saber en Radio UACH. Diversidad de temas, eso somos. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a La Selva del Saber, programa producido por el Consejo de Estudiantes de Posgrado de la Universidad Austral de Chile. Hoy les acompañamos nuevamente en la locución Daniela Lemus, coordinadora del programa y del Centro de Estudiantes de Posgrado, y mi compañero Oscar de Lázaro. ¿Cómo está, Oscar? Hola, Dani. Otra vez nos volvemos a encontrar por acá. Muy contento de volver a compartir micrófonos contigo en este programa. Y bueno, como siempre, conversaremos todas las semanas con estudiantes de posgrado para conocer sobre sus proyectos e investigaciones, pero también conversaremos sobre la contingencia universitaria y nacional. Recordarles también que estamos en vivo a través de la Radio UACH, la 90.1, y por Facebook Radio UACH. Nos pueden hacer llegar sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas o todo lo que les atañe al programa a través del chat o por nuestro WhatsApp directo del programa, que es el más 569 59 25 87 29. Muy bien, y bueno, vamos a dar paso a presentar a nuestra invitada de hoy. Hoy tenemos una gran invitada. Dani, ¿tú conoces o has visto el documental de mi maestro el pulpo o mi maestro el pulpo de Netflix? No, yo no tengo mucho tiempo de ver documentales, la verdad, siendo estudiante de posgrado. Y bueno, supongo que has oído hablar sobre estos animales que los consideran que vienen de otro planeta. Sí, parecieran a veces, la verdad. Pues justo hoy tenemos a alguien que nos va a hablar sobre pulpos. Entonces, pues si no viste el documental o nuestros radioescuchas no han visto el documental, con esto esperemos motivarlos a ver esta gran cinta. Bueno, pues hoy tenemos invitada a Viviana Espinosa. Ella es ingeniera acuícola, egresada de la Universidad Austral y es doctora ya en acuicultura por la Universidad Católica del Norte. Y bueno, actualmente se encuentra dentro de la investigación postdoctoral en la universidad. Y bueno, le damos la bienvenida a Viviana. Hola Viviana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hola Dani, hola Oscar. Primero que todo agradecer por la invitación. Y bueno, todo lo que quieran saber sobre el pulpo me lo pueden preguntar a mí, no hay problema. Así que si tienen algún dato, quieren saber algunas curiosidades del pulpo, en este programa espero que lo podamos resolver, algún misterio de los pulpos. Genial, genial. Bueno, acabo de decir algo importante, o sea, investigación postdoctoral. Viviana, cuéntanos, ¿en qué se diferencia el postdoctorado con respecto a nuestros programas de posgrado? Ya, generalmente cuando uno termina un programa de doctorado, uno tiene que insertarse dentro de la academia de investigación, ¿ya? Y generalmente la mayoría de los egresados que obtienen su doctorado se dedican a trabajar, no sé, a empresas o van a trabajar en investigación dentro de una empresa sin saber de que uno puede seguir o postular a proyectos postdoctorales, que en el fondo se trataría de hacer una tesis más de investigación, ¿ya? En el fondo existen fondos concursables del gobierno, ya a través de Fondesit, que uno puede postular, crear un proyecto tal cual como lo hizo uno cuando hizo la tesis del doctorado. Uno postula a un proyecto, o sea, genera un proyecto, lo postula a Fondesit, pero a diferencia de otros proyectos, aquí uno tiene que tener el patrocinio de una institución, o sea, en este caso la Universidad Austral, y el patrocinio de algún investigador que sea parte de la planta académica de la Universidad Austral. Hoy,
o de cualquier otra universidad. O sea, por ejemplo, si lo va a hacer en la Católica del Norte, tiene que tener un profesor de planta, tiene que ser tu patrocinante y recibir el patrocinio de la Católica del Norte, por ejemplo. ¿Pero ¿Ya? tú estás insertado en algún instituto o algún programa de posgrado? Sí, esto está, todo esto son insertos a programas postdoctoral, ya, de posgrado en el fondo. Todo esto es parte del proyecto de posgrado. Estoy inserta en este momento en el Instituto de Acuicultura de acá de Puerto Montt, ¿ya? Ya que como el posgrado, o sea, el postdoctorado lo voy a hacer en acuicultura, obviamente tiene que estar inserto dentro del Instituto de Acuicultura con un investigador del instituto, ¿ya? Entonces, es lo mismo que hacer un doctorado. La diferencia es que acá uno ya deja de lado lo que es ramos, o sea, plan académico, y se dedica a la parte solamente, consta de 3 años aproximadamente, 2 a 3 años, en que uno se dedica a desarrollar ¿cómo se llama? Un proyecto de investigación. Perfecto. Patrocinado por un académico de la universidad. El cual te sirve de guía. Generalmente muy pocas personas desarrollan investigación postdoctoral. ¿Ya? ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Cómo, ya que trae... En parte puede ser un poco de desconocimiento, otra parte es que la mayoría saca su doctorado y están insertos en fuentes laborales ya. Por ejemplo, cuando estaba estudiando el doctorado, muchos de mis compañeros ya estaban trabajando y estaban sacando el posgrado más que nada porque querían desarrollar investigación dentro de su respectiva empresa. Entonces, en cambio, en mi caso, y en caso de las dos compañeras, estaban insertas dentro de una universidad en donde estaban desarrollando parte de investigación o estaban trabajando en proyectos de investigación. Entonces, siguiendo esa línea, en nuestro caso de mío y de otras 3 colegas más, nos dedicamos a seguir la línea de seguir investigando, desarrollando conocimiento y no estar inserto en una empresa, sino que estar inserto más en la academia. Entiendo, entonces el postdoctorado va netamente ligado a investigación ya académica. Académica, claro. 100%. La verdad que ese ha sido siempre mi sueño. Bueno, ya que Entonces, estamos hablando de la academia y la ciencia, estábamos viendo tu ficha, que tú eres especialista en la avicultura y reproducción de invertebrados marinos. Entonces, para entrar en tema, ¿qué es la avicultura y esto en qué se relaciona con las ciencias de la acuicultura? Ya. Bueno, mi área de especialidad es la agricultura de moluscos, ya, reproducción y la agricultura de moluscos, ya. Todas las especies de moluscos, ya sea cefalópodos, los gastrópodos, los moluscos bivalvos, en simples palabras, por ejemplo, los bivalvos, choritos, ostiones, en los gastrópodos tenemos abalones, tenemos locos, y en los cefalópodos tenemos los pulpos, tenemos sepias, tenemos jibia, calamar. La mayoría de estas especies pasan por estados larvales, es decir, que cuando eclosionan los individuos, pasan por una fase planctónica donde viven en la columna de agua. ¿Ya? Esos son los estados larvales. Entonces, desde que, en realidad, si se dan cuenta, desde que egresé, desde Ingeniería en Acuicultura, he estado desarrollando investigación en los estados larvales, que son los más complejos de desarrollar. No todos acá en Chile desarrollan investigación en cultivos larvales, porque es la etapa más crítica de un cultivo, donde ocurre la mayor mortalidad, hay mayor incertidumbre, a diferencia que cuando uno trabaja ya con reproductores, a diferencia del salmón, por ejemplo, que ya hay un tremendo conocimiento detrás, porque el salmón tiene toda una historia. Hay que considerar que las primeras ovas de salmón llegaron en el año 1835. Desde hace 100 años ya iniciaron el desarrollo del cultivo de salmón acá en Chile, ¿ya? En cambio, el cultivo del pulpo es algo mucho más reciente. No lleva más allá de 20 o 30 años en el mundo tratar de desarrollar el cultivo del pulpo. Si uno ve investigaciones, lo más desarrollado ha estado en Octopus vulgaris, por ejemplo,
Y si uno busca trabajo de Octopus vulgaris, desde el año 1990, de la década de 90, ha sido más de mayor conocimiento de investigación en pulpo, por ejemplo. Y los mitílidos se ha hecho muy poca investigación, o sea, se ha hecho, pero no mucha, porque se cultiva en el mar. En cambio, el cultivo del pulpo se está tratando de hacer, al igual que el salmón, en forma en cautiverio, en forma un poquito más intensiva. Pero debido a su ciclo larval es mucho más complicado. Disculpa, ¿y el Octopus vulgaris es un pulpo de chileno? España? No, el Octopus vulgaris es un pulpo español. Nosotros lo llamamos el padre de los pulpos, porque en el fondo la mayor avance en investigación existe en esa especie. Los españoles se dedicaron mucho a investigar esa especie. Entonces, todos los demás que nos estamos agarrando, estamos haciendo cultivo de pulpo, por ejemplo, desarrollar investigación en pulpo, nos agarramos de la investigación realizada en Octopus vulgaris. Generalmente, cualquier trabajo científico que uno revise se va a enfocar, va a salir el nombre de Octopus vulgaris, porque es donde hay una investigación mucho más avanzada. Entonces, y ustedes tienen que... Perdón, adelante. No, adelante, compañera. Mi pregunta era más que nada que como la investigación es ya española, la mayoría, como decías tú en este pulpo español, ustedes tienen que más o menos sacar metodología e investigación de este continente en el que tiene condiciones distintas. Entonces es por eso quizá que estamos recientes, y aún así, como tú decías, es mucho más difícil la reproducción larval o el mantenimiento larval de los pulpos. Exactamente, el pulpo y en mi caso los moluscos en general. Ya, acá en Chile existe toda especie. Tenemos, de importancia comercial estamos hablando. Tenemos el Octopus mimus, que está en el norte, que tiene el mayor desembarque acá en Chile. Casi el 90% del desembarque, 80-90%, es del pulpo del norte, que es el Octopus mimus. El resto viene dado por el pulpo del sur, que es el Enteroctopus megaloceatus, que es el pulpo que está de la 10ª región hasta el sur de Chile y también se distribuye por la Patagonia Argentina. ¿Ya? Esta especie del pulpo del sur, en el cual yo he trabajado ya por casi 10 años, el pulpo del sur es el símil de Enteroctopus dufleine del hemisferio norte, ya que también se está realizando investigación. Y esta especie es mucho más grande que el Octopus vulgaris o el Octopus mimus. Mientras el Octopus mimus o el vulgaris miden aproximadamente, pueden alcanzar los 40-50 centímetros de longitud y pesar aproximadamente 1 kilo, 1,5 kilos. Entre Octopus megaloceatus puede medir hasta 70-80 centímetros de longitud y pesar 2 a 3 kilos, inclusive los machos pueden alcanzar 6 a 7 kilos de peso. Wow. Y oye, Viviana, ya que nos dices de este pulpo, actualmente ¿cómo está catalogado? ¿Está en peligro? ¿Está vulnerable? ¿Cómo está la especie en general? Ya, mira, esta especie en este momento superó un poco la etapa de vulnerabilidad que tenía, porque hay que considerar que esta especie, el Enteroctopus megaloceatus, si bien no tiene un desembarque tan grande como el Octopus mimus, que es de la especie del norte, sí sufrió una sobreexplotación del recurso, ¿ya? Para que se pueda entender un poco, el ciclo de vida de Octopus mimus es un poco más corto que el de Octopus megaloceatus. Es decir, el Octopus mimus, la fase de paralarva, es mucho, por la temperatura que es más alta en el norte, es mucho más corto que la duración de la fase paralarvaria de entre Octopus megaloceatus. O sea, Octopus mimus aproximadamente debería ser similar al Octopus vulgaris de 60 días. Mientras que entre Octopus megaloceatus son 120 días, el doble. ¿Qué es lo que implica eso? Como en la fase paralarvaria, y ahí voy a explicar un poco por qué digo paralarva y no larva, en la fase paralarvaria es donde ocurre la mayor mortalidad, ¿ya? Entonces, como se ocurre la mayor mortalidad,
es menos la producción de juveniles, por lo tanto menos la producción de adultos posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que de esta especie, en el año 2008-2009, hubo un desembarque de casi 1000 toneladas. ¿Qué es lo que implicó? Fue que sus pescas decretaron una veda biológica por 3 años, es decir, que no se podía hacer por ningún motivo el recurso. Después de eso, dieron el aviso de que se podía volver a extraer, que se tenía que mantener la veda reproductiva o la veda biológica de entre el 15 de noviembre hasta el 15 de marzo, que es la época reproductiva, es decir, en la época que las hembras tienen los huevitos incubando. ¿Ya? Igual esta especie tiene 2 épocas reproductivas, la primavera-verano y una de invierno, pero la de invierno no es tan potente como la de primavera-verano. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Es que antiguamente, o hasta el día de hoy, tienen los pulpos, la forma de capturar el pulpo es a través de ganchos. ¿Y qué implicaba eso? Es que los pulpos, las hembras, cuidan sus huevos. Entonces, ¿qué pasaba? Que los pescadores artesanales llegaban, sacaban los pulpos de su refugio y no se percataban de que podía ser una hembra que estuviera incubando sus huevos. Al sacar la hembra, eso implica de que la hembra, los huevos se terminan muriendo porque son comidos por los depredadores, o si no, los huevos se empiezan a contaminar. Ya existe contaminación bacteriana de los huevos. Se cree que la hembra secreta una especie de sustancia antibacterial que impide la contaminación bacteriana dentro de los huevos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando proliferan las bacterias, impiden el intercambio gaseoso y los embriones mueren dentro del huevo. Wow. ¿Ya? Entonces, debido a eso, Cernapesca decretó, bueno, actualmente decretó 470 toneladas, aunque ahora uno se va a Cernapesca, uno ve las toneladas, ha ido en aumento. La última vez estaba ya en 600 toneladas la extracción. Y la mayoría de la extracción se ocurre acá en la 10ª región. Casi el 90% de la extracción ocurre en la 10ª. Entonces imagínate el esfuerzo de pesca que se está ejerciendo de la especie solamente en la 10ª región. Oye, a mí me dejó impactado lo de la importancia de la hembra, o sea, siempre una madre protectora sobre sus crías. Pero bueno, de hecho, perdón Vivi, ¿sí? De hecho tenemos que pasar a nuestro primer corte musical, pero volviendo del corte hablaremos más a fondo sobre, un poco más enfocado sobre tu investigación. Bueno, y como es tradición en nuestro programa, nuestro invitado presenta su hit de momento. Entonces, Viviana, los micrófonos son todos tuyos. Ya, voy a presentar esta música que me gusta mucho, que se llama Con una pala y un sombrero de Gervasio, ya que en realidad habla un poco más de una persona que trabaja en la agricultura, pero lo podemos derivar para las personas que trabajan en el área agrícola o en el área de la pesca artesanal. Adelante. Perfecto, entonces nos vamos con una pala y un sombrero al corte musical y pronto volvemos a la Selva del Saber por Radio Watch 90.1 FM. Siente el llamado de la selva. Ojalá que cuando mires a tu alrededor no notes que la vida se te fue, que a la hora de tu hora no me dejen ver el paso de los años en tu piel. Y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo. La distancia nos distrajo hasta que me enteré por tu carta que no hay nada más que hacer. El cigarro siempre gana y esta vez también. No te culpes, yo he tomado el mismo tren. Y ojalá que donde vayas estés bien.
por la puerta que te toque, lo sabré. ¿Quién más que tú? Con una pala y un sombrero, abre la tierra sin arado y sin tractor. ¿Quién más que tú trabaja en Año Nuevo? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? Y ojalá que cuando mires a tu alrededor, simplemente te presenten a Gardel, que el Señor te dé su mano y a través de él te enteres que tus nietos crecen bien. Y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo. ¿Quién más que tú? Con una pala y un sombrero, abre la tierra sin arado y sin tractor. ¿Quién más que tú trabaja en Año Nuevo? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? ¿Quién más que tú con una pala y un sombrero, sin más riqueza que una bicicleta al sol? ¿Quién más que tú, que siempre fuiste un viejo bueno? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? Ya estamos de vuelta en la Selva del Saber por la 90.1 de la Radio Watch. Seguimos en nuestro programa con Viviana Espinosa, ingeniera acuícola de la Universidad Austral, doctora en acuicultura por la Universidad Católica del Norte y actual investigadora postdoctoral con patrocinio de la OACH y parte de Proyecto Fondesit del Instituto de Acuicultura. Siguiendo con esto, el título de la investigación de Viviana es La baja sobrevivencia en la temperatura de mayor crecimiento en paralarvas de pulpo. ¿Puede solucionarse a través de la dieta? Viviana nos va a contar ahora un poco sobre esa investigación, pero antes de empezar, yo tengo una pregunta relacionada con lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Por qué la llamas paralarva de pulpo y no larvas? Ya, bueno, hay una diferencia entre larva y paralarva. Paralarva viene del latín, que significa para, y larva. El latín para significa casi, larva significa larva. O sea, es decir, una casi larva. ¿Y por qué podemos decir que son una casi larva? Porque generalmente los moluscos, las larvas, sufren una metamorfosis. ¿Ya? Es decir, que cambian, por ejemplo, las larvas de moluscos bivalvos nacen con cilios que les permiten nadar en la columna de agua y luego sufren una metamorfosis donde pierden esos cilios con los cuales nadan en el agua y se asientan y se fijan en el sustrato. En cambio, los pulpos no sufren esa metamorfosis, ellos no la sufren porque ellos nacen prácticamente, una paralarva nace un organismo igual que un adulto. La única diferencia es que nada la columna de agua y que son transparentes. Eso sí, los paralarvas de pulpo son transparentes. Lo único que se les destaca, de hecho se les puede ver el órgano interno, y lo único que se les destaca son los cromatóforos que se activan y se desactivan de acuerdo si la paralarva está o no está estresada. Y luego la musculatura agarra la coloración blanca cubierta por los cromatóforos de color rojizo en el caso del pulpo del sur. Pero esa es la diferencia, es que las paralarvas de pulpo no sufren una metamorfosis propiamente tal, solamente cambia su conducta de vida. Interesante. Sí.
Bueno, yo tengo una pregunta así con respecto al título. O sea, dices que si la respuesta es la dieta, pero, o sea, antes de pasar a todo esto, en sí, ¿qué les pasaba a las larvas? ¿O qué era lo que producía una alta mortalidad que se vea reflejado en seguir con esta investigación? Ya. Generalmente en la investigación en pulpo está muy complicada porque la principal cuello de botella que hay dentro del desarrollo de cultivo es la fase de padalarva, ya que hay que considerar que los pulpos de por sí son cazadores activos, ¿ya? Ellos obtienen todos los nutrientes cazando sus presas dentro de la columna de agua. En el caso de las padalarvas cazan zooplancton, y en el caso de los pulpos ya estando adultos cazan, pueden comer peces, pueden comer crustáceos bentónicos, ¿ya? El problema del cultivo es que en la fase padalarvaria existe una alta mortalidad, y una de las principales causas, primero hay factores ambientales, temperatura por ejemplo, salinidad, oxígeno, pero la más estudiada y la que más ha costado es buscar una dieta óptima para lograr una buena sobrevivencia y crecimiento de las padalarvas, ¿ya? Además, jugar con la temperatura, como ocurre en el caso, por ejemplo, de los salmones, que juegan con la temperatura para acelerar un poco el crecimiento, con el pulpo se está intentando hacerlo exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Cuál es el problema con la dieta? Es que los pulpos de partida cuesta acostumbrarlos a una dieta inerte, porque uno podría pensar, darle una dieta inerte, al igual que los salmones, con todos los nutrientes, pero el pulpo es el cazador, es como domesticar un gato, ¿ya? Cuesta mucho más domesticarlo, a diferencia de los peces, que mucho más fácil que domesticar, porque los peces comen todo lo que les llegue, comen. Los pulpos no, los pulpos son muy selectivos, ¿ya? Tiene que gustarle el alimento, ¿ya? Entonces son mucho más selectivos, por eso los comparo con un gato, son mucho más selectivos los pulpos. O sea, ¿ya? Que entonces, se morían de hambre los pulpitos, los pulpos, si no les gusta el alimento, los pulpos, si no les gusta el alimento, pueden pasar perfectamente una semana sin comer hasta que les llegue el alimento, y si ya comen es porque simplemente tienen hambre. De hecho, si el alimento no les gusta y están viviendo en una comunidad del pulpo, existe el canibalismo también. O sea, son capaces de comerse a sus congéneres, inclusive en la fase padalarvaria. ¿Cuál es el problema de conseguir una dieta óptima? Ya que conseguir, ojalá, si no se puede acostumbrar a los pulpos a la dieta inerte, hay que conseguir dietas vivas. El punto está cómo tratar de tener dietas vivas que suplan todos los requerimientos nutricionales que necesitan las larvas de pulpo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el mar existe una infinidad de zooplancton, de distintos organismos zooplanctónicos, pero en cautiverio uno no puede tener el cultivo de todos los organismos de zooplancton, porque igual eso implica de que uno tiene que tener todo un sistema de cultivo adaptado para que sobreviva el zooplancton y producir una suficiente cantidad de alimentos que permita mantener a las padalarvas. Entonces es muy complicado ese tema. ¿Qué se hace en ese caso? Se trata de seleccionar presas que sean fáciles de cultivar. En este caso, lo más usado en este momento son las artemias, que son una especie de crustáceo. ¿Qué es lo que pasa? De que la artemia de por sí sola, nutricionalmente, no es buena, ¿ya? Es como dar fideos sin nada a un niño toda su infancia. Nutricionalmente no le va a aportar nada. ¿Qué es lo que se hace entonces? Exacto. ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Entonces a la artemia uno le entrega enriquecimientos, ¿ya? Le entrega, puede ser microalgas con ácidos grasos esenciales, puede ser emulsiones comerciales que venden con nutrientes con ácidos grasos esenciales, porque los pulpos, si bien son proteicos, cuando son larvas, o como igual que las personas, necesitan EPA y DHA, que son ácidos grasos esenciales, al igual que los bebés, ¿ya? Si se dan cuenta en las propagandas con los bebés, muestran la leche, bla, bla, rico en EPA y DHA, es porque todos esos ácidos grasos estimulan todo el desarrollo cognitivo, ¿ya? Entonces, para las larvas es esencial eso, ¿ya? Y esa investigación se está realizando en este momento, toda esa investigación. Ahora, ¿en qué me fui enfocando yo? Fue que, eso mero. Sí, vamos a ir a la central.
Se está realizando en este momento en el tubomegaloceato, se ha hecho investigación en probar diferentes dietas, enriquecimientos, temperaturas, y se vio que en una temperatura existe un buen crecimiento del pulpo. Pero ¿qué es lo que pasa? Y que hay una baja sobrevivencia. Hay que considerar de que esta especie, la sobrevivencia no es más allá de un 5% de la espada larva que eclosiona. Es muy bajo, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Primero que todo es tratar de que la fase paralarvaria sea lo más corta posible. Y para cortarla, ¿qué hace uno? Aumentar un poco la temperatura, ¿ya? Porque una vez que las paralarvas se asientan, pasan a juveniles, la sobrevivencia es casi un 90%, 100%, ¿ya? En cambio, en las paralarvas, en los primeros 15 a 30 días, la mortalidad es de 70-80%. Imagínate que los primeros 30 días se te muere el 70% de la población y después tienes que esperar 4 meses más para que lleguen a juveniles. Vivi, una consulta, Viviana, estás hablando de una mortalidad del 70%, pero ¿con cuánto inicias como para hacer más clara esta cifra? Bueno, depende de la puesta de la fecundación de las hembras. Las hembras ponen alrededor de 2.000 a 3.000 huevos de esta especie y llegan a eclosionar entre 1.000 y 1.500 paralarvas, de las cuales llegan a asentamiento 100. Lo mejor de los casos 100, hemos tenido 50, 20, muy bajo. Entonces, ¿cuál es la idea? Llegar a cortar ese periodo crítico. ¿Qué es lo que pasa? Sí, que al aumentar la temperatura hay una baja sobrevivencia porque se gatilla otro mecanismo que los mecanismos que voy a estudiar dentro del proyecto, que son los mecanismos de estrés, el oxidativo y el estrés fisiológico, que son gatillados por la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que se piensa? Que al aumentar la temperatura, si bien hay un mayor crecimiento y se puede lograr acortar la fase paralarvaria, existe aún una mortalidad que es desconocida. Y se cree, en ese caso, que a lo mejor las paralarvas están sufriendo una especie de estrés oxidativo por la temperatura y un estrés fisiológico. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay un estrés fisiológico, por ejemplo, se activan las proteínas de shock térmico, que son específicamente el HSP70, que protege a la célula de la apoptosis celular y ayuda a plegamiento de las proteínas, porque las proteínas de los pulpos se empiezan a desnaturalizar con la alta temperatura. Viviana, consulta, dijiste, ¿cómo se llama? ¿Muerte celular? O sea... Sí, empieza una muerte, la apoptosis celular, sí, empieza una muerte celular, ¿ya? Entonces, además se activa todo lo que es el estrés oxidativo, porque ahí empieza a incrementar la especie reactiva de oxígeno, y eso también provoca falla en el organismo y empieza también una peroxidación lipídica. ¿Qué pasa si hay una peroxidación lipídica? Es decir, que los lípidos se empiezan a oxidar, es que los lípidos no se pueden transformar, los ácidos grasos esenciales que tiene el organismo, como el EPA y el DHA, también se empiezan a oxidar. Por lo tanto, aunque tú le des un alimento muy nutritivo, si hay una alta temperatura y el organismo está estresado, no le va a servir de nada porque no lo va a absorber de nada. Pero, o sea, lo que en resumen estás queriendo decir que con la temperatura estás inhabilitando el cuerpo en sí de la paralarva, así como a grosso modo, a palabras más sencillas. Más sencilla. Y la paralarva, o sea, el organismo en sí, porque la paralarva uno es como las personas cuando están estresadas, uno no sabe, hay todo un mecanismo que uno no puede controlar que se desarrolla dentro del cuerpo. Cuando hay un estrés en las paralarvas, hay un gasto energético que podría estar destinado al crecimiento, lo está destinando para tratar de sobrevivir a ese estrés que está sufriendo el organismo. ¿Y qué pasa? Que el pulpo, en este caso la paralarva, empieza a adelgazar y llega a un punto de crecimiento, pero baja, empieza a decrecer y obviamente empieza a ocurrir una mortalidad, porque igual llega un punto que la máquina le pilla a la paralarva, ya ahí se desencadena, se gatilla todo un desequilibrio
dentro del organismo, de la célula, empieza a morir la célula, se incrementa la especie reactiva de oxígeno y finalmente la paralarva no es capaz de su organismo de equilibrar todo eso y muere. Finalmente muere. Viviana, entonces, disculpa, si estoy entendiendo bien, tu investigación igual está enfocada hacia el cultivo finalmente de paralarva y cómo mantener estos cultivos y bajar la mortalidad. Exactamente, o sea, la idea de todo esto... Sí, dame un segundo, pero si bien, entonces si se trata de esto, igual es como con fines un poco más productivos, porque si bien entiendo, a nivel como salvaje, esta mortalidad no se daría tanto, ya que no hay estos cambios como de temperatura, sino que se mantendrían, ¿o no? Claro. Ahora, hay que pensar igual de que uno siempre, cuando uno hace investigación en cultivo, generalmente, cuando yo estudiaba ingeniería, muchos de mis compañeros, cuando iban a entrevistas de trabajo, ellos tenían como en la mente marcado la palabra producir. Entonces, al final uno cree que el cultivo o desarrollar un cultivo de una especie nueva es solamente producir y, en parte, en este caso, estas especies nuevas aportan la diversificación acuícola, pero destinado a la empresa. Ajá. Pero la idea es también que todo el conocimiento, o sea, en mi caso, mi idea es que todo el conocimiento que se desarrolla en el cultivo de pulpo no solamente sea utilizado solamente para una empresa que produzca pulpo, sino que al mismo tiempo uno pueda trabajar con pescadores artesanales, que puedan ellos hacer áreas de manejo y al mismo tiempo ellos puedan producir pulpos para ellos mismos sembrar juveniles de pulpo en su área de manejo y así no tener que estar, ¿cómo se llama? Influenciando mucho en los bancos naturales, ¿ya? Sobreexplotando los bancos naturales. ¿Ya? Entonces, claro, eso es como lo más importante, lo más atractivo. Y realmente exacto. ¿Tú cómo vas en esa parte? Porque bueno, también sé que es complicado, pero ¿cómo van trabajando en esa área? Claro, bueno, en este momento, en el laboratorio donde estoy trabajando con dos académicos de la Universidad Austral, que es el profesor Iker Uriarte y Ana Faría, y el profesor Iker Uriarte tiene un proyecto FIC del gobierno regional, con el cual se está trabajando, en el cual yo estoy inserto también en ese proyecto, en el cual se está trabajando con los pescadores artesanales para que ellos hagan un centro turístico donde puedan desarrollar cultivo de pulpo a pequeña escala y al mismo tiempo ellos puedan estar dentro de un circuito turístico donde los turistas puedan ir a ver cómo se hace un cultivo de pulpo e interactuar con los pulpos. ¿Ya? Entonces esto se está armando en la ciudad de Ancud. Se está tratando, bueno, es una primera parte del proyecto la que se está desarrollando. Se espera en realidad tener fondos para una segunda parte, que ya para dar la marcha blanca en sí. Se hizo todo lo que es la capacitación a los pescadores artesanales, del cuidado del pulpo, de cómo se realiza su cultivo, la importancia de cuidar el recurso. Y lo mejor de todo es que se está trabajando con las mujeres de los pescadores artesanales, ¿ya? Como empoderamiento de las mujeres, ¿ya? Ya que generalmente los pescadores artesanales van, capturan los recursos y los venden. La idea es que trabajar con las mujeres en una forma de que ellas tengan sus ingresos igual. Entonces ella encargarse de lo que es el circuito turístico del centro del cultivo del pulpo, ¿ya? Y ellas mismas mantener el cultivo. Esa es la idea del proyecto. ¿Nos podrías repetir el nombre del proyecto, por favor? Para los es que no me acuerdo, no tengo exactamente el nombre del proyecto, pero es un proyecto FIC del gobierno regional para el cultivo del pulpo a pequeña escala con fines turísticos. Perfecto, entonces igual después te pedimos la información y lo transmitimos a través de nuestras redes sociales. Sí, el proyecto, el director del proyecto es el doctor Iker Uriarte de acá del instituto. Genial. Es muy interesante el proyecto.
Fíjate que en ese aspecto, igual, o sea, la verdad yo deseo éxito en el que realmente se desarrolle esta parte como turística, y la verdad yo creo que es posible porque, bueno, al menos en México tenemos otra especie que es el octopus maya, y la comunidad ya pudo abrir su propia productora o su pequeña granja de pulpos, y realmente se estuvo manejado por el sector por las esposas de los pescadores, y ellas realmente manejan toda esa cooperativa. Y bueno, ahorita ya, o sea, yo creo que vamos por un buen camino. Entonces, si ya se pudo más hacia el norte, yo creo que más hacia acá también se va a poder. Yo deseo Ojalá el éxito. se pueda, sí, ojalá se pueda completar, porque hay que considerar que a veces igual es complicado trabajar, porque con pescadores artesanales muchos proyectos a veces han fracasado porque ellos generalmente buscan ganancias inmediatamente y lamentablemente estas clases de proyectos, para que se arme y sea muy conocido, tiene que pasar un tiempo. Es como cualquier emprendimiento que ocurre, que tiene que pasar un tiempo antes de ver resultados. Entonces, en ese sentido, a veces es medio complicado, pero en este momento se está logrando y ojalá que llegue a un buen término, y más adelante esto se está realizando en Chiloé. Así que esperemos que de más adelante uno pueda decir, hay un centro de cultivo de pulpo donde los turistas pueden ir, aprender sobre el recurso e interactuar con los pulpitos. No sé, Daniela, pero a mí al menos me dejó más, me inyectó esa chispa por querer saber un poquito más de los pulpos. No sé tú. Sí, a mí también. De hecho, con esta misma pregunta sobre la productividad y la vinculación, realmente igual ahí entendí un poco mejor que la idea es como respetar los bancos, no tocarlos, entre comillas, y así producir los propios bancos y no hacer una sobreexplotación de la especie. Entonces, como me interesó eso, y obviamente me interesó el proyecto con los pescadores artesanales, que finalmente la idea es que no quede todo en manos de empresas productoras, a mi parecer. Sí, esa es la idea. Y claro, y que se vea clara un poco más formalizado y evidenciada la vinculación que tiene la academia con el medio, principalmente, que eso es como a lo que siempre hemos estado apuntando, ¿no? También tanto como cuando partimos una investigación en el posgrado, o bien si seguimos como Viviana a la parte de la academia, o bien no, ya nos vamos a la parte del sector productivo o el emprendimiento, ¿no? Muy, muy interesante el día de hoy, la verdad, Daniela. Muchas gracias, Viviana. Sí. Muchas gracias, Viviana. Debido al tiempo, te tendríamos miles de preguntas más, sobre todo yo, que no soy una experta en la acuicultura como mi compañero Oscar, pero debido al tiempo tenemos que irnos despidiendo. Sin embargo, te damos un último espacio para algunas últimas palabras, quizá algunos datos y así. ¿Algún dato importante? Alguna fuente de información, claro. Así que te dejamos abierta la palabra, y bueno, desde ya muchas gracias por la conversación y por la investigación. Éxito en tu investigación de postdoctorado, que te deseamos las mejores vibras, y que claro, igual para futuros resultados nos los hagas o considerar a la Selva del Saber para mostrárnoslo o ya al menos saludarnos. Sí, por supuesto. No, solamente puedo decir, como este programa lo escucha mucha gente, ojalá que el proyecto tenga un buen término, se pueda solucionar ciertos problemas, o uno de los problemas que pueda estar ocurriendo en la fase de padalarva, que sería a lo mejor tratar de minimizar la mortalidad debido a un tipo de estrés que pueda estar ocurriendo que uno no sabe. Y finalmente, para finalizar, curiosidades de los pulpos. Podemos decir que los pulpos tienen 3 corazones, que generalmente todos quedan vueltos locos porque tienen 3 corazones los pulpos, ya. Tienen 2 corazones en las branquias y uno sistémico, porque llega la sangre a las branquias, la hemolinfa, porque no tienen sangre, se llama hemolinfa. Los moluscos generalmente la sangre se le llama hemolinfa.
llega la sangre a las branquias, se oxigena, los corazones branquiales lo devuelven al sistema y el corazón sistémico lo devuelve, lo irradia a todo el resto del cuerpo. Son de sangre azul porque la hemolinfa en contacto con el oxígeno se convierte en azul. Y ¿qué más? Y que en esta especie el macho, a diferencia de otra especie de pulpo, el macho debe cortejar a la hembra antes de iniciar lo que es el proceso de la fecundación de sus huevitos. Es decir, la hembra no acepta a cualquier macho, pero la hembra fresca puede ser fecundada por más de un macho. O sea que no son solo cazadores selectivos, sino que además las hembras son selectivas en sus parejas. Oye, exacto. Cáchate, Dani, o sea, es puede ser un enamoradizo por tener tantos corazones, es un caballero y aparte es de la realeza. O sea, es una especie muy interesante. Sí. Me quedo con que las hembras escogen. Sí, la hembra escoge y puede tener más de uno. Y de la realeza. Y de la realeza. Bien, Dani, tenemos que pasar a nuestra sección de los avisos semanales. Claro. En esta ocasión, bueno, como parte de la extensión de becas, Anita. Claro, lo que tenemos ahora es de que tenemos información sobre, específicamente para todos los becarios que tienen beneficiarios de una beca NIT, específicamente ya sea doctorado nacional, bueno, en este caso como parte de la universidad sería doctorado nacional. Tenemos una información relevante con respecto a la extensión por los procesos, bueno, por efectos de pandemia. Si requieren o no les ha llegado la carta, nos lo pueden solicitar por nuestras redes sociales y nosotros luego se las hacemos llegar o escríbanos un correo directo al CEP para proporcionarles la información que realmente es sumamente importante. Eso con respecto a nuestros compañeros beneficiarios del doctorado nacional. Y bueno, también se cerraron las convocatorias para las becas internas de la universidad, ¿cierto, Daniela? Sí, hubo extensión de al menos una semana, pero ya se cerraron las becas internas, por así decirlo. Así que ya estamos en el proceso de resolución, al parecer. Tengo una pregunta antes para Viviana. No sé si en el postdoctorado tienen acceso a becas. Claro, o sea, todo lo que, o sea, no es beca, sino que tú postulas a un proyecto Fondesit postdoctoral. Perfecto. Todo se hace a través de Fondesit. Sí, todo a través de Fondesit. Porque todos los que estudian doctorado pueden postular un proyecto Fondesit iniciación o un Fondesit postdoctoral. Pero el Fondesit postdoctoral, bueno, como les dije, tienen que tener una institución patrocinante y tener un académico patrocinante, inserto dentro, o sea, que sea de planta dentro de la universidad. Perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias a los auditores nuevamente por organizarnos cada semana. Muchas gracias, Viviana, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Oscar, por acompañarme y ser compañero selvario en esta temporada. Y a todos, de mi parte, les doy muchas gracias nuevamente por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por la invitación a ustedes igual. Muchas gracias. Muchas gracias, bien. Sí, de hecho, a eso iba. Yo también me voy a pasar a despedir y sí, bueno, ya sabes que es un gusto compartir micrófonos contigo, Dani, y a lo que siga nomás. Y Viviana, no sé si quieres mandar un saludo o un mensaje especial para los radioescuchas o algún otro radioescucha en específico. Los micrófonos son tuyos. Bueno, un saludo a mis papás. Si me están escuchando por ahí, no sé. Un saludo para ellos y bueno, y a mis colegas de acá de la Universidad Austral, igual. Así que un saludo para todos ellos. Bueno, pues sí, nada extraño nos sucede. Nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de La Selva del Saber por la Radio Watch, la 91.fm y nuestras redes sociales. Nos vemos. Chao. Siente el llamado de la selva. Nos reencontramos el próximo viernes y recuerda seguirnos en Instagram y Facebook. La Selva del Saber, diversidad de temas,
Eso somos.